Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido, pero estamos en vivo por Mantra FM, la aplicación de todos los celulares. Estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM y por supuesto en el canal de YouTube Mantra FM 91.9. Hemos cumplido ya nuestro ciclo de El viaje a casa, nuestro ciclo de lectura, palabra por palabra de un libro de 282 páginas. Y bueno, terminado ese ciclo, ahora vamos a ir a una revisión de todos los libros de Crayon, pero simplemente no va a ser lectura palabra por palabra, sino que vamos a hablar un comentario general de cada libro y también preguntarnos si esos libros, en este caso vamos a hacer el primer libro de Crayon, Los tiempos finales, que su primera edición es de 1990, nos vamos a preguntar si lo que dice sigue vigente, porque podría pasar que por todos los años que han pasado, algunas afirmaciones que hay en ese libro pudieran haber cambiado. Así que para eso las tenemos a ellas. Ellas siguen a Crayon desde mucho tiempo antes que yo, así que tienen mucha más autoridad para hablarnos del viaje a casa, en este caso de los tiempos finales. Pero como siempre tenemos a María Elena García y por supuesto a Mónica Echegaray, que se ha sumado a este equipo de crayonistas, digamos, de analistas de Crayon desde hace larga data, y por eso tienen la autoridad para decirnos algo de ese libro, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué parte del libro sigue vigente? A lo mejor toda, pero analizar hoy en el 2024 un libro de 1990 parece raro que sirviera todo, pero podría pasar. Bienvenidas a Cambio de Vida. Primero le damos la bienvenida a María Elena. ¿Cómo estás? María Elena. Se congeló María Elena, pero puede ser, bueno, le doy la bienvenida. Y se fue para volver a entrar. Bienvenida Mónica a Cambio de Vida. ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos tus oyentes? Bueno, Crayon ¿Todo bien? ya nos está dando sorpresas. Cuando tiene que Sí. aparecer María Elena, desaparece. Vamos a ver cómo Bueno, sigue todo bueno, esto. para que aprendamos a ser un poco flexibles, ¿eh? Claro. Bueno, vos también tenés tu larga experiencia con los libros, con todo el material de Crayon. ¿Qué Sí. te parece este libro? Yo hace poco me puse a escuchar el audiolibro y encontré cosas que todavía yo no sabía demasiado y dije, qué interesante sería volver a verlo. Bueno, leamos todo de nuevo. Así que a mí me pareció interesante hacer una revisión de todos los libros, así en una revisión rápida de un programa por libro, porque Me hay encanta. 14, más de 14 libros. Este Así que libro, bueno, decime, este libro decime. para mí fue muy revelador. Yo empecé a leerlo en el año 2000, unos cuantos años después de su primera edición. Y yo vivo en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y llegó a mí a través de un grupo que yo tenía en ese momento de gente rara, la gente que siempre estaba buscando formas de estar mejor. No había mucha información en ese momento, así que llega Crión a nosotros a través de una de nuestras amigas del grupo y empezamos a leerlo en grupo, que eso fue para mí ya bastante raro, porque yo ese grupo lo tenía como un grupo de meditación, no de lectura. Así que empezamos a leerlo en grupo y la verdad que, bueno, muchos de ellos quedaron en el camino porque no siguieron con la lectura, pero yo sí, a mí me resonó de inmediato, Prión. Está. Bueno, Bien. decime, ahí parece que apareció María Elena. A ver, María Elena, ¿cuál es tu primera impresión de hacer una lectura así rápida, un comentario de cada libro? O sea, cada programa va a haber un libro diferente. No vamos a leer en detalle nada, simplemente decir, bueno, en este libro pasa tal cosa, y vamos a decir si está actualizado o no a los tiempos que corren. ¿Qué te parece la idea? Me pareció espectacular cuando lo dijiste. Primero dije, voy a tener que estudiar el libro en una semana, más o menos.
Y cuando volví a ese primer libro, después de 25 años de que lo había leído, eh, fue una impresión maravillosa. Primero porque no ha cambiado absolutamente, es decir, es tan vigente como si ahora fuera el primer momento en que aparece. Lo que ocurre es que nosotros, al haber seguido a Crayon durante todos estos años, hemos cambiado la frecuencia y el entendimiento con que hoy tenemos de ese primer libro que decía cosas de magnetismo y algo medio científico que no teníamos mucho conocimiento, pero hoy sabemos que en ese libro se describía primero quién es Crayon, qué es Crayon y qué es lo que vino a hacer al planeta, ayudar al planeta en este momento del gran cambio que estaba previsto para el fin del milenio y el marcador del 2012. Hoy puedo saber que vino justamente a calibrar la rejilla electromagnética de la Tierra como para que aquellos impedimentos que teníamos los humanos de conectarnos directamente con nuestro propio espíritu y de ahí con la energía de la fuente o la energía Dios, que hoy lo podemos nombrar así también con esa claridad de que esa energía central es lo que nosotros decimos, nombramos a Dios. Y hoy tiene otra concepción para nosotros. En ese momento quizá nos sonaba como una religión más, como una doctrina, un dogma, y hubiéramos salido disparados si nos hubiera dicho Dios en ese Bueno, pero momento. cualquiera que escuche la palabra Dios puede decir, bueno, esto es una secta religiosa que siguen a través Exacto. de Crayon. No lo es, no aclaremos esto porque Dios puede ser para cualquier persona de cualquier religión, un ser superior, digamos, en principio, ¿no? Exacto. Es decir, y lo que hay en esta nueva energía y en esta nueva forma de que los humanos tenemos de relacionarnos directamente con nuestro espíritu y a través de nuestro espíritu esa energía central, energía de la fuente, o lo que le podemos decir Dios, hoy sabemos que no hay reglas y eso es fundamental para hacer la distinción entre lo que es una religión, un dogma, y lo que significa este gran cambio de la humanidad al que no estábamos ni siquiera presumiéndolo en aquel momento, ¿no? Entonces, fue realmente para mí tremendamente satisfactorio el volver sobre aquellos conceptos básicos y poder reentender mejor el día a día y el cambio continuo que uno necesita hacer para salir de esa dualidad y reconocerse a sí mismo como un ser magnificente y con el poder, el empoderamiento de poder elegir desarrollar la verdadera misión que tenemos los humanos en este planeta, que es el poder de la elección, el libre albedrío, tan mentado. Y entonces fue una experiencia maravillosa que te la agradezco enormemente porque vos sos como el promotor o el que nos impulsa a hacer nuevas cosas y a estar mucho más y a volver sobre los temas que ya uno piensa desde su mentalidad tridimensional, piensa que ya estaban superados, pero no lo están. Claro, yo Así estoy que pensando en escribir un libro, como le comenté a Lee Carroll en la última entrevista que le pude hacer, que sea como un resumen, ¿no? Porque después de 36 años, el que hoy empieza a ver toda la filosofía de Crayon, tiene 36 años detrás para leer. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde sigo? Ya Lee me lo contestó. Random.
escuchá lo que se te ocurra y empezá desde ahí y no hay Sí, problema. total, Pero para mí, sí, que yo no hay conozco, linealidad. ya conozco algo, decir, bueno, pero hay 14, 15, 16 libros ya dando vuelta, hay infinitas canalizaciones, hay una serie, hay las series de canalizaciones, la experta siempre es María Elena, que dice, bueno, porque acá en Arkansas dijo tal cosa, en Egipto dijo tal otra, bueno, todo eso, digamos, es una cantidad de información que hay, que yo quería hacer como una revisión, yo diría, por la edad que tengo, un resumen Lerú de lo que es el mensaje de Crayon, ¿no? Qué Que el mensaje antigüedad. de Crayon puede venir a través de los libros, a través de canalizaciones, a través del Círculo del 12, que es otro ciclo que se armó a partir de la pandemia. Entonces, hay muchas maneras de seguir a Crayon. Hacer como una síntesis, decir, esto es lo básico, después vos podés profundizar más, menos, y entonces se me A ocurrió mí hacer como una revisión rápida de todos los libros para tener, me bueno, encanta, ya vemos todos los libros y después seguimos con los demás. O sea, acá hay trabajo para rato. sí. Vos sabés, Alberto, que cuando te escucho y cuando escucho a María Elena pienso en mi experiencia personal. Mi experiencia personal, que es lo que verdaderamente siento transmitir en este momento, es esa idea, ¿no? De que nosotros usamos, o mejor dicho, sin darnos cuenta, nuestra alma de alguna manera encontró este compañero, esta revelación, esta entidad angélica para acompañar nuestra evolución. Encontré a Creón en el 2000, o me encontró él a mí, no sé, me reencontré, porque resonó tanto en mí, pero yo tampoco hice una seguidilla, si bien estaban los libros que iban llegando, y yo no accedí a todos los libros. Y en ese momento no había toda la internet que hay ahora, que ahora cualquiera que Claro, empiece ahora a hay leer hoy, ahora contamos con mucha más información. A partir de Internet tenemos mucha claro, información gratuita al acceso de un clic. Antes no, tenías exacto, que pedir el libro, que venía en inglés, que exacto. había que hacerlo traducir, había que sacar fotocopia, por ahí te lo prestaban porque no había cantidades. Entonces, bueno, uno iba llegando Conseguí al material tardando muchísimo más tiempo. y conseguir en un CD todos los PDF que vos después lo descargabas y lo podías imprimir, o sea, había todo un proceso que era también como esa idea que había en ese momento de que encontrar la información o encontrarme con espíritu era un proceso en donde yo tenía que invertir como sacrificio, ¿sí? Y eso Todos los también, esfuerzos posibles. exactamente, y eso muy relacionado a todo lo que es los dogmas religiosos. Entonces, Creón vino a hacer una traza, una raya respecto a eso, ¿no? El conectar con espíritu, que en ese momento ni siquiera yo le decía a Dios, ni ninguno de nosotros le decíamos Dios, le decíamos espíritu, como mucho, ¿no? Como esa energía universal, con la fuente. Pero en realidad había toda esa necesidad humana de conectar con eso, pero ni nos atrevíamos a pensar que podíamos hacerlo, porque estaba como vedado para el espíritu, para el humano, conectar directamente con el espíritu, ¿sí? Entonces viene Creón con esa información tan trascendente que a la vez nos invita libro a libro, pero especialmente en este, porque en este libro está toda la información, toda. Y hay detalles de este libro muy aplicables al día de hoy, tantos años después, porque el mensaje de Creón es atemporal, es atemporal. Quienes resonamos hace más años con el mensaje de Creón y lo fuimos viviendo como pudimos, ¿no, María Elena? Claro, Con yo todas eso las... quería hacer hincapié en eso, que ustedes al principio recibían esa información, por lo que me han contado ustedes, no lo digo yo, no es una interpretación mía, pero que en ese momento era la información que tenían, y bueno, esto será así, y bueno, será así. No era que adherían al 100%, sino que decían, bueno, esta es la información que cuento hoy, lo iré Exacto. procesando, iré viendo y opinaré más adelante o lo revisaré más adelante, ¿no? Y para la mentalidad de ese momento, que no había tanta ciencia a la par, ¿no? Claro. Si bien Creón siempre nos adelantaba, unos 5 años adelantaba la ciencia. O sea, yo sabía cosas científicamente que yo nunca había buscado saber, pero a través del mensaje de Creón llegaban a nosotros y luego la ciencia comprobaba eso, ¿no?
Entonces nosotros quedamos realmente sorprendidos por todo el mensaje que estábamos recibiendo de Creón, si bien era pura resonancia y pura confianza en lo que nuestra alma vibraba, ¿sí? Porque no había más que eso que estábamos sintiendo. Y aún así seguíamos ese caminito, ¿no? Ahí está. Bueno, María Elena, y entonces empecemos ya con el libro, porque ya se fue medio programa y no hablamos todavía del contenido. Háblame un poquito de lo primero que habla el libro, que habla de la rejilla magnética. A ver. Exacto, es decir, partamos de la base de que Cryon es una entidad que nunca fue humana, pero que estuvo cercanamente a la Tierra. Esta era la cuarta vez que estaba, cuando la Tierra necesitó hacer cambios drásticos en diferentes etapas de la formación de la Tierra y de la humanidad que apareció, y las cosas que fue, que, como es que fue transmutando. Cryon siempre se acercó, es del servicio magnético, o sea, ya la palabra nos indica de que está al servicio de la humanidad. Desde un primer momento nos dijo a los humanos que nos amaba tiernamente y nos dio una importancia como humanos que era rara desde un lugar esotérico o metafísico, ¿no es cierto? Es decir, sentíamos realmente esa sensación de amor que nos transmitían las palabras de este traductor, que a él también contó su historia, el traductor, digo yo, que es Lee Carroll, ¿no es cierto? Porque él El es el que intérprete, traduce, sí. Sí. el que traduce el mensaje a nivel, a la forma humana. A él también le costó, y estaba hoy leyendo, siempre el mensaje que dio hace muy poco en New York, el 21 de septiembre, donde Cryon habla de que lo llenó de amor, pero realmente lo que hizo fue abrirle un portal a Lee, donde Lee estuvo en contacto con la totalidad que somos. Y entonces ahí lo convenció totalmente a su mente tan lineal y tan lógica como la mía. Cuando yo agarré este libro, me lo dieron a mí en el año 99. Yo estaba en un momento muy especial, el oso estaba partiendo y estaba en un momento especial, y es el regalo que toda partida tiene. Yo hoy lo considero que fue el regalo que el oso me dejó, porque a partir de ahí este libro te impulsa a hacer una transmutación en tu vida, y que nunca más volvés a ser la misma de antes. Aun cuando yo, en ese momento, con mi petulancia, lo criticaba totalmente, lo critiqué de cabo a rabo todo el libro. Este tipo está loco, este está del tomate y no sé qué. Terminé el libro, pero mi alma me llevó a hacer el implante neutral y total, que hoy le encuentro el por qué neutral y por qué total, para eliminar absolutamente todos aquellos implantes que los humanos teníamos, impidiéndonos esa conexión con la luminosidad que realmente somos. Entonces, esa neutralidad del implante neutral y total borraba nuestro karma y nos ponía a disposición y en contacto directo con los guías, que son aquellos seres que han vivido siempre, nos han acompañado durante eones, desde el principio de la humanidad hasta la fecha, quedándose en silencio, y en muy pocas personas se les presentaron
o se hicieron visibles, ¿no es cierto? Ese implante neutral y total era, se Sí. hacía una cantidad de días determinada, era larguísimo. ¿En qué Sí. consistía eso? Era verbalizar la intencionalidad de hacerlo, ¿no es cierto? Ese era porque en esta nueva energía nos decía, todo depende de la intención humana. No vas a mover absolutamente nada si no tenés la verdadera intención, una intención pura de hacer el gran cambio de tu vida. ¿Estás en condiciones de hacerlo? Sí. Tenés te hacía que estaban esos guías, incluso en ese momento nos decía que habíamos nacido con dos guías y que íbamos a adquirir cuando hiciéramos este implante, íbamos a Uno adquirir la licencia de un más. tercero. Bueno, Hoy pero sabemos, digamos, lo que él dice de que vos tenés que estar convencido de eso, eso se mantiene. Hoy en Sí. día es lo mismo para todo lo que todos, Crayon dice. Ahora, todos, el tema de tantos días, eso hoy por ahí sería como más breve, lo más de... breve porque la energía del año de los 90 eh, es totalmente diferente a raíz de los cambios en la rejilla electromagnética que hizo Cryon en este momento. Es decir, es como que aperturó la trama del velo que antes era mucho más Excepto. claro. Y entonces fui como abriendo, en este momento tenemos como un tul en el velo y hoy Ujú. podemos ir y venir porque hoy no es solamente un Sí, viaje hoy de te diría ida, que es una transparencia más que, Sí, ¿no? claro, Porque tal es una cual. cosa tan fina que se ve del otro Sí, lado. Sí. sí, que sí, eso. podemos, los miércoles de sanación son un ejemplo de eso, es decir, que nos hace Sí. atravesar un puente donde atravesamos una neblina y nos encontramos con nuestra alma. Bueno, pero Entonces, ese puente en los primeros 3 años que duró desde que inició la pandemia, el, el acompañamiento fue despacito, paso a paso, paso a paso. Sí. Ahora, desde que están los miércoles con Crayon, es mucho más rápido todo. Las herramientas que da, a diferencia de antes que había una entrevista para ver qué maravillosos eran los terapeutas, ahora hay una práctica intensiva Ujú. de esos mismos terapeutas o de otros todavía, y es mucho más intenso todo. O sea, los Es, pasos es cada vez que son pasos más grandes. Ya no puedes dar pasitos de bebé con estos miércoles con Crayon. Das zancadas así, pasos mucho más Yo grandes. creo, yo creo que el amor, ese amor con el cual conectamos cuando conectamos con Crayon o con Crión, que sentimos, tiene que ver con ese amor nos tiene una paciencia tremenda a nivel evolutivo. O sea, nos da a medida que nosotros vamos avanzando. No llega todo de golpe para, no sé, marearte y no saber a dónde ir, sino es como tan amorosa la forma de recibir la información, de recibir la conexión con los guías, de aumentar, de transformar tu vida, de transformar tu evolución, de avanzar. Todo eso va en muchísimo respeto al ser humano que somos. Nos tiene paciencia de alguna manera el espíritu en ese aspecto. ¿Por qué? Porque, no está, porque sabe bien que los procesos, más allá de que ya no son procesos mentales, sino son simplemente procesos espirituales, cuando nosotros los interpretamos y los entendemos, nos abrimos más con confianza a esos procesos. Entonces, hay mucha ternura, mucho amor en ese proceso. En ese momento, para nosotros, era muy raro todo lo que pasaba, y aún así nuestra alma sabía que era apropiado el proceso evolutivo y que la conciencia humana, al ir desarrollándose, sumado a todo el trabajo que hizo Prión con la rejilla, el proceso de cambio iba como de la mano con la Tierra, Bueno, pero ustedes, ¿no? qué otro referente tenían para comparar? Decir, bueno, esto lo dice Crayon, ¿no? Pero ¿qué otra cosa los podía hacer dudar si este era el camino adecuado, si hacer el implante era lo mejor que podían hacer?
¿Qué otras cosas pasaban al mismo tiempo? A No, mí, no lo puse en duda nunca no, yo que tampoco, el a mí implante nunca. era lo apropiado. Había Sí, muchísimos canalizadores, había también reglas para determinar si el canalizador era un trucho o no lo era, que lo hizo, lo daban, o sea, como qué sentías, o sea, lo importante era la percepción, la intuición que cada uno tenía. Yo sí. aún, como te digo, criticando cada una de las cosas que decía en este libro, Lo eh, seguiste leyendo. yo, yo lo hice porque había dos formas. Había una forma de hacer un implante que no era total, ¿no es cierto? Entonces nos explicaban que era como poner el dedo el dedo gordo en el mar y para ver cómo estaba la temperatura, ese era el implante que no era total. Y el otro era Sí, zambullirse en el mar y yo me zambullí en el mar aún sí. con todos los temores que te decían, porque te decían con anterioridad que ibas a sentir como un vacío, como un periodo de depresión, que podía ser que te quedaras sin familia, que podía ser, Sí, o sea, Eso sí, todo eso, ¿no? Eran posibilidades, porque cambiar el karma era cambiar la línea de vida ahora que lo vemos en retrospectiva. Y aún así, nosotros, con todas esas cosas en contra, digamos, se nos embarcaron. animamos a hacerlo. Sí. Sí, sí, sí. y cuando apareció el libro 2 que es No piense como un humano, que justamente era como para reforzar, digamos, no era un mensaje muy apropiado para ser un humano y saber que era era un humano orgulloso de serlo. Imagínate, Sí. no pienses como un humano, el título no era muy apropiado tampoco. Sin embargo, ese libro que tiene un capítulo de ciencia, que ahora lo voy a volver a, a retomar cuando vos nos digas que tenemos el No, no, segundo. que quiero hacer esto todos los miércoles en lo posible para ir Ah, sí, una acelerando. semana. Claro, uno por Bueno, semana. yo Para... ya, como soy Porque adelantadita, además ustedes ya ya los lo han tengo. leído, no van a leer Sí, un material sí, por sí, primera vez, sí. Bueno, repasan yo ya algo que ya lo vieron. Lo más este, importante de todo esto es que cuando nosotros solicitamos el implante neutral, comenzaron los cambios reales. Comenzaron los cambios reales en nuestra vida, ¿Cuáles, en por todos ejemplo, Mónica? en todos ¿Cuáles? los niveles. En todos los niveles, desde cómo yo me relacionaba con mi historia, con mi propio karma o lo que yo consideraba que era karma en ese momento, cómo yo empecé a relacionarme con Dios, básicamente fue lo que más se transformó en mí. Mi relación con Dios cambió completamente a partir del implante neutral y total. Pero a mí me llevó mucho tiempo terminar de reconocer los cambios que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque todavía nuestra mente intervenía. El segundo libro termina de hacernos decir, bueno, no pienses como estás pensando, porque así no vas a entender nada. ¿Eh? bien, Entonces, yo tuve una cuestión inmediata y práctica, ¿no es cierto? Yo quedé, bueno, el oso partió en el 99 y yo debía expensas en el departamento que estábamos en Parque Chacabuco. Entonces, como te dan el poder de co-crear, yo a partir de ahí. yo co-creé, entonces dije, yo quiero pagar mis deudas. Inmediatamente de la noche que lo dije, no sé cómo hicieron los del correo, pero llegaron cartas, documentos de todo lo que debía. Y yo mirando para todos lados, me acuerdo que ya me había mudado acá al monoambiente el pasillo en el que vivía, me vine a vivir a Belgrano, y miraba para todos lados y yo decía, Dios por Dios, no, yo ni nombraba a Dios, pero por No, favor, o sea, eran los guías en ese momento. Yo quería pagar las deudas
Y entonces me contestaron, Claro, acá tenés. ¿Querés saber cuánto acá debes? Mira, tenés, tomá. pagalas. Y entonces ahí me di cuenta lo literal que era el universo, que había que pedir el dinero para pagar las deudas. Pero fue automático, fue algo Sí. o sea, los cambios Pruebas, sí vinieron mucho con pruebas. el tiempo, pero esas eran pruebas Sí, tan fehacientes que no sí, podías dudar de que habías hecho el implante neutral y total y que estabas en condiciones de co-crear, ¿no es cierto? exacto. En ese momento era co-crear, en este momento el tema es la conexión con el campo, el darse cuenta que uno puede evitar el azar, ya no es la co-creación porque uno hoy entiende que no crea una realidad nueva, sino que evita entrar en aquellas partes del campo que no son apropiados para nosotros. Pero en ese Exacto. momento eso también fue cambiando y el tema de que hay un ejercicio en el libro que es encontrarse con entidades oscuras, y yo eso también recuerdo que lo hice en la bañera y que la sentí tremendamente, que podrían haberme eh, realmente asustado. Bueno, buscalo mientras Mónica comenta algo más. Bueno, Ujú. yo a eso no me animaba a hacerlo. Literalmente me generó tanto temor eh, el implante que me llevé me tomó mi tiempo decidir hacerlo y dije, bueno, hoy empiezo. Y usé los 90 días para pedir el implante, ¿no? Era una ceremonia de 90 días en ese momento. Y cuando entré en contacto con estas energías que no La eran fe que tan. tenían, ¿no? Porque hoy le pedís a alguien que haga algo por 90 días, te manda a la mierda, más o menos, ¿no? Claro, justamente eran otros tiempos, ¿no? Eran Sí, otros sí, tiempos sí. donde también el tiempo se manejaba diferente. El tiempo que Sí. usábamos era diferente, ¿no? Entonces, cuando yo hice ese contacto que ella está diciendo, miren, mirá cómo nuestra mente también atrae las circunstancias en base a los temores que yo tenía, ¿no? Cuando yo entro en contacto con esa oscuridad a la cual le temía tremendamente, como si no fuera algo mío, ¿no? Como si fuera algo externo, porque tenía mucha iglesia en mi mente, ¿no? Tenía mucha religión en mi energía. Entonces el tema del infierno, del cielo, ¿no? Todas esas cosas no era algo que yo enfrentara sin temor, ¿no? O por lo menos con cierta precaución. Claro, claro. Y bueno, y en medio de eso, yo prendía velitas, tenía santos, ¿no? En esa época, ¿no? Anterior a Creón, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Eh, Enciendo la vela como parte de mi ritual, digamos, natural, ya no a los santos, pero estaban los santos todos ahí. Yo estaba pidiendo el implante. ¿Qué pasó? Se prendieron fuego todos los santos. Todas las estampitas se me Claro. prendieron fuego. Imagínate mi mente Sí, racional y sí. lógica ¿Qué diciendo, Dios pasó? mío, ¿Qué ¿qué pasó? pasó? Está todo mal esto lo que estoy haciendo. O sea, entré en conflicto porque era como parte de las dudas que teníamos que enfrentar en ese momento, ¿no? Nuestros Claro. peores miedos o nuestra mente más racional que nos decía si eso era adecuado. Y básicamente, perfectamente adecuado porque la transformación en mi vida fue, ya te digo, total. Y empezó Bien. una forma de relacionarme conmigo, con los otros, con mi karma, con mi historia y con Dios, completamente diferente. Es como esto de encontrar el propósito, como encontrar el verdadero sentido, saber que no estamos solos, saber que están estos guías todo el tiempo con nosotros, disponibles para nosotros. Bueno. Va a ver, Bueno, María Elena, si querés ahondar en ese ejercicio, pues ya nos queda poco tiempo, ¿eh? no, me gustaría reafirmar un poco más el capítulo 5 para aquellos que estén decidiendo en este momento comenzar a leer algo. El libro uno puede llegar a ser aquello que le pueda aportar a su vida ese gran cambio y ese gran Mm, cambio de fondo, porque nosotros
practicando otro tipo de cosas, hacemos como parches en nuestras vidas. En este caso es conectarnos con nuestro empoderamiento de una. Es decir, es conectarse con nuestro espíritu de una forma diferente a la que estamos acostumbrados, cualquiera sea la direccionalidad que en este momento tengan con la relación que tengan con su espiritualidad. Esto es una manera de hacer un gran cambio de conexión con sí mismo, y el equilibrio que uno logra al tener la certeza de tener esos guías a disposición, de estar en conexión con su esencial parte de su propia constitución, porque Bueno. somos, es todo eso, ¿no? Tengo que decirte algo más, que hay preguntas sobre el implante que quiero que respondan entre las dos. María Florencia Fernández dice, ¿a qué se refieren por incorporar el implante? ¿De qué modo? Y hay otra pregunta. Janina Salvarregui dice, disculpen, ¿a qué se refiere el implante? Gracias. María Elena. Es decir, el libro te explica lo que son los implantes que uno ha tenido en la humanidad, que las durante improntas. no, una cosa son los implantes y otra cosa son las improntas. Justamente, O sea, justamente. lo que nosotros hacemos con el implante total y total es eliminar aquellos obstáculos que tiene el ser humano ganado por los eones de tiempo, donde le estaba vedado la comunicación con su propio espíritu y con esa energía de la fuente, la energía del amor que es Dios, ¿no es cierto? Entonces, con hoy en día podría ser solamente una afirmación de dejar el pasado. En el libro 13, en la página 48, hay una forma de decir, dejo el pasado y me entrego a una forma nueva sin aquellas predisposiciones kármicas que he tenido en el pasado, ¿no es cierto? Porque el karma es como una predisposición a vivir determinadas experiencias. Nacemos con una predisposición a, no sé, a ser víctimas de todo, o a no quererme a mí misma, no aceptarme, o sea, todas aquellas cosas que me alejan de la felicidad o la conciencia de magnificencia que el humano lo tiene y no lo verificamos en este plano. Entonces, al hacer ese paso de implante, estás neutralizando todos aquellos implantes. Aparte, son aquellas características que uno tuvo al nacer, como puede ser el zodíaco, El signo. signo zodiacal, el color de ojos, el temperamento que esos padres que nos recibieron nos pudieron haber aportado. Bueno, pero todo eso, ustedes lo sacaban con un implante que era un ejercicio práctico. ¿En qué consistía ese ejercicio? ¿En una meditación, 90 días? ¿Qué era lo que hacían esos 90 días? Empezaba con la luna negra, que es la luna que está en la noche anterior a la luna nueva. En ese momento había como una neutralidad en el planeta con la que uno necesitaba conectarse a través de dichos o de afirmaciones. Entonces dabas el intento de neutralizar todos aquellos implantes que hayas tenido en todas las vidas que habías vivido. Entonces, esto iba haciendo que uno quedara sin esa direccionalidad, y ese era el vacío
que realmente uno sentía, ¿no? Porque Sí. ya no Bueno, tenías dirección. dejamos acá, vamos a darle el último paso a Mónica. Esto va a continuar en un segundo programa porque, bueno, ya nos tenemos que ir yendo. Mónica, lo que quieras decir para como cierre. Que ahora que lo estabas diciendo, me da la sensación de que esa famosa noche oscura del alma, ese vacío que se sentía en el momento en que pedíamos el implante, era ese vacío de toda esa información que había venido con nosotros, nos había acompañado hasta ahí. Y en el momento de pedirlo con intención pura, nada más a través de la palabra, pero por muchos días, eso empezaba a suceder. Y esto que decías también, ¿no? Las improntas, que son diferentes cosas, no se iban. Lo que se generaba el vacío, o esa soledad, o ese, el cambio de guías, que es el famoso cambio de vibración que adquiríamos. Bueno, acá cerramos por hoy. Vamos a hacer una segunda parte de este libro porque como esto es una experiencia nueva, no podemos medir los tiempos por adelantado porque, bueno, sobre todo el primer libro, ya en los demás vamos a correr un poco más. Pero tengo un mensaje de Trinidad Tomasa, dice, hola, buen día desde Ayacucho. Moni es mi profe y maestra querida. Hola, gracias. Bueno, ¿dónde se comunica la gente con vos, Moni, y después con María Elena? Bien, a través del WhatsApp, que es la forma más rápida, más 549-2494-4796-63. Y en mis redes sociales, en Instagram, Moni Echev, Mónica Echegaray en Facebook. Bueno, María Bueno, Elena. mi WhatsApp es más 54911-5384-9186. El Instagram es en resonancia y el Facebook es en resonancia con tu ser. Bueno, estamos iniciando con esto un nuevo ciclo que es todos los miércoles, de hacer un libro, o en este caso vamos a volver sobre este libro porque el primero nos costó un poco más ponernos en marcha porque es otra forma de hacerlo. En el ciclo de lecturas, bueno, leíamos y después comentábamos algo, pero acá tenemos que comentar todo y bueno, seguramente ha quedado mucho de decir por este primer libro, así que le vamos a dar lugar a que la semana que viene completemos la información de este libro, los tiempos finales que fue como el arranque de Crayon, ¿no? Es decir, Crayon arrancó con eso y después vinieron 14, 15 libros más, más toda la información a través de canalizaciones, parábolas, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que hay como distintos formatos del mensaje de Crayon. Uno Sí. son los libros, que es como, como un formato clásico, pero también ahora con todas las canalizaciones que hay y que están en los canales de YouTube gratuitos de Crayon, también se puede acceder a muchísima información. Así que bueno, les agradezco a las dos a seguir Gracias. leyendo y vamos a recorrer todos estos libros así en velocidad, porque no nos da el tiempo, sino. Muchas gracias y será hasta Gracias. la próxima. Hasta la próxima. A vos, muchas gracias. Le agradecemos a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chao.